Cristo vive para siempre. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 16, versículo 18. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así, San Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios todopoderoso. Señor, ahora que vamos a recibir tu palabra, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Guíanos a toda sabiduría, a toda verdad. Ayúdanos, Señor, no solamente a escuchar tu palabra, ayúdanos a entenderla y así también poder compartirla con aquellos que no la conocen. Porque para eso tú nos traes, para aprender tu palabra. Bendito Dios, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos. Cristo vive para siempre, amén. He tomado este Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, para hablar bajo el tema una declaración poderosa. Amén. Hermanos, nosotros, lejos de Cristo, teniendo religión, nosotros no entendíamos muchas cosas. La religión tradicional prohibió en su tiempo poder estudiar las Escrituras. Dios tuvo que utilizar a un hombre de la religión tradicional, a un monje alemán, para que este hombre pueda leer las Escrituras y poder, hermano, clavar 95 tesis en las puertas de su propia iglesia, para que todo aquel que lea entienda y comprenda. Y nuestro Señor Jesucristo fue claro al decir: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hallaréis la vida eterna. Estudiando la palabra de Dios vamos a entender muchas cosas. He tomado este verso 18, que es, hermano, un verso muy controversial, que la iglesia tradicional lo ha usado para establecer su base, para decir que Jesús, nuestro Salvador, aquí da la orden, le da la autoridad y lo declara a Pedro como el primer papa. Pero dice la Biblia en realidad esto. En verdad, Jesús lo puso a Pedro como papa. En verdad, hermanos, lo que dice la religión católica es de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Porque yo puedo decir muchas cosas, yo puedo hablar lo que yo creo, lo que a mí me parece, pero si yo estudio la palabra, me voy a dar cuenta que si lo que yo estoy hablando está mal, tengo que rectificar. No puedo defender con mi vida una mentira. Bendito sea el Señor. Jesús, hermanos, quería que sus discípulos tengan en claro dos cosas. Y no solamente para el tiempo de los apóstoles, sino también para todos los tiempos de la iglesia. Aquel que sigue a Jesús tiene que tener en claro dos cosas muy importantes. Número uno, ¿quién era Él o quién es Él? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién era Jesús para sus discípulos, para los apóstoles? La gente tenía sus comentarios y lo vamos a mirar más adelante. Vamos a arrancar con el versículo 13.
Pero hermano, lo segundo, ¿qué iba a ser nuestro Señor Jesucristo? Y estaba profetizado y estaba establecido algunos siglos atrás, antes de que Cristo apareciera, de que nuestro Señor Jesús venga a la tierra, y estaba establecido que Él iba a morir de una manera muy dura, muy drástica. Y nosotros, hermano, tenemos que saber que nuestro Señor y Salvador ya vino a esta tierra, no como los judíos creen y están esperando todavía el Mesías. Y cuando aparezca el anticristo, los va a engañar. Y cuando comience a exigir el anticristo que lo adoren a él, porque se va a sentar en el templo para pedir adoración como si fuera Dios. Ahí se darán cuenta los judíos que han sido engañados y estafados. Hermano, nosotros no podemos dejarnos engañar y estafar porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, tenemos que analizar. En verdad Jesús vino, en verdad la religión que estableció nuestro Señor Jesucristo es la religión católica. Lo que enseña el catolicismo va conforme a la palabra de Dios. Lo que enseñan los pastores de cualquier concilio va conforme a lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia, para nosotros la Biblia es, hermano, la voz de Dios. Y si es la voz de Dios, ¿por qué no lo obedecemos? Bendito sea el Señor. Mire lo que nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos. Vamos, San Mateo 16:13. Dice la palabra de Dios, San Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos diciendo, qué tremendo, Jesús no tenía mucho tiempo para estar con sus discípulos. Hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que aprender, porque la Biblia dice que Él apresura su palabra, porque hay una gran necesidad de predicar el evangelio. Bendito sea el Señor. Más son los que se pierden que los que se salvan. Como veíamos el día domingo, hermanos, hay gente que no está recibiendo la palabra de Dios, aunque se llame cristiano. ¿Y cuántos estarán orando? Señor, permítenos llegar a una iglesia que predique tu palabra. Envía pastores que prediquen, que no estén por ofrenda, por diezmo, que prediquen la palabra de Dios. ¿Nos enojemos o recibamos con agrado su palabra? Mire, aquí está Jesús preguntando a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comienza a preguntarle porque habían, hermano, muchas respuestas que tenía el pueblo. Gente que se preguntaba, ¿y quién es este? ¿Qué poder, qué autoridad tiene este hombre? ¿Bajo qué poder hace milagros? ¿Cómo este hombre profetiza? ¿Cómo este hombre cumple las profecías? Como cuando entró al templo nuestro Señor Jesucristo y tomó el rollo del libro del profeta Isaías y comenzó a leer. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Hoy se ha cumplido esta profecía. Mire, hermano, nosotros vemos aquí en la palabra de Dios el versículo 13 y el versículo 14, que dice, ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías, o alguno de los profetas. Bendito sea el Señor. Mire usted, nosotros vamos a ver lo que pregunta nuestro Señor Jesús en el versículo 13 y lo que responde Pedro. Amén. La gente comparaba a Jesús por Juan como Juan el Bautista. Juan el Bautista confrontaba, hermano, a los religiosos, a los fariseos. No tenía miedo Juan el Bautista de predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Lo que Jesús
decía, hermano, lo decía con autoridad como Juan el Bautista. Juan el Bautista, en señal de rechazo, se ponía, dice la Biblia, que su vestimenta era, hermano, de pelo de camello, en señal de rechazo a la gente fina, a la gente acomodada de los tiempos de Juan, de los tiempos de Jesús. Ahora, nosotros podemos ver que otros respondieron que era Elías. Bueno, Señor, la gente está diciendo que tú eres Elías. Elías, hermano, hacía señales de parte de Dios. Nuestro Señor Jesús también hacía señales, milagros y prodigios. Entonces, la gente, conociendo la ley, comparaban a Jesús, ¿con quién? Con el profeta Elías. Bendito sea el Señor. Y también le dicen sus discípulos, otros dicen que tú eres Jeremías. Mirando la gente, la compasión, el dolor que sentía nuestro Señor Jesucristo por el pueblo de Israel. Dice la Biblia que Jesús miró a los israelitas, a los judíos, y los vio como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús miraba a la gente enferma, hermano, y Jesús tenía compasión. Los religiosos no tenían compasión, preferían guardar el Shabbat o el día sábado, el día de reposo, y no hacer nada a favor de ellos. Pero dice la Biblia de Jeremías que Jeremías lloraba por la dureza del corazón del pueblo de Dios. Jeremías lloraba, y la Biblia dice que Jesús lloró. La gente estaba observando, estaba mirando, hermano, y ellos dijeron, bueno, Jeremías lloraba, este de aquí también llora. Nosotros creemos que este hombre es Elías. Y otros decían que era cualquier otro profeta, porque lo que Jesús, hermano, decía se cumplía. Jesús, en los tiempos de él, Jesús en sus tiempos, hermano, en sus tiempos Jesús cumplió o se cumplieron muchas profecías, como la de Isaías. Bendito sea el Señor, que él vino, hermano, él vino, alabado sea el Señor, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. Entonces la gente decía, no, este no es cualquier persona, este de aquí es un profeta, y no cualquier profeta, sino un profeta de Dios. Y mire lo que dice el versículo 15. Estamos en San Mateo capítulo 16, versículo 15. Ahora Jesús, para que no quede dudas en sus discípulos, hermano, qué tremendo que nosotros despejemos cualquier duda, que nosotros podamos estudiar la palabra, que nosotros, hermano, podamos preguntar. Disculpe, esto de aquí yo no entiendo, o irse al internet, a ver, ¿qué quiere decir la Biblia con respecto a esto? Está bien, va a haber arrebatamiento, no hay arrebatamiento, ya estamos en la gran tribulación porque pasamos la pandemia, el COVID, y ha muerto mucha gente y ha habido escasez. En verdad, ¿empezó la gran tribulación o ya estamos terminando la gran tribulación? Hermano, mire, ahora Jesús quería que sus discípulos tengan las cosas claras. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que tener en claro, hermano, la palabra de Dios. Si nosotros tenemos dudas, tenemos inquietudes, y nosotros no resolvemos o no preguntamos lo que nos inquieta, ¿qué va a pasar? No vamos a estar tranquilos. Mire lo que dice, le preocupaba a nuestro Señor Jesús como debe de preocuparnos a todos nosotros. En verdad, ¿quién es Jesús? Hay gente que rechaza al apóstol Pablo. Los judíos, hermano, no les interesa una pizca de quién es Pablo, no quieren saber nada de Pablo. Seguro que de Pedro y de ninguno de los apóstoles hay judíos que se están interesando por quién es Jesús o quién es Yeshua. Se están preocupando, hermano, en verdad, el Mesías ya vino,
Y si Jesús es el Mesías que los profetas hablaron en el pasado, ¿será que es Él? ¿O estamos esperando en realidad que aparezca recién el Mesías? Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Primero le pregunta por la gente, ¿qué está hablando la gente? Jesús miraba que la gente se reunía, que la gente preguntaba. Ahora, hermanos, Jesús sabía lo que sus discípulos sabían, pero ahora que Jesús también sabía lo que los discípulos pensaban acerca de él, pero Jesús lo quería escuchar de la boca de ellos. Por eso que nosotros cuando vamos a la oración, hermano, es fácil que uno le pida a alguien y le diga: ore por mí, estoy pasando esto, ore por mí. En su ayuno, inclúyame en su oración. Si se va a la iglesia, pídale a Dios por mí, porque usted está más cerca de Dios, usted está más cerca del cielo. A usted Dios sí lo escucha, a mí no me escucha. A usted le responde rápido, conmigo se tarda Dios. Pero hermano, mire, la preocupación tiene nuestro Señor para preguntarle ahora a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén. Ahora dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro en el versículo 16 se atreve a responder por todos los discípulos. Pedro, hermano, podemos decir que Pedro es la voz de todos los apóstoles. ¿Quién es aquel que se atrevió a decirle a Jesús cuando venía caminando sobre el agua? Y todos se asustan, pero Pedro estaba ahí también asustado de repente, y Pedro le pregunta: si tú eres Jesús, a ver, manda que yo camine sobre el mar, que yo camine sobre las aguas. Y Pedro, hermano, Jesús, ¿qué le dice? A ver, venga para acá, don Pedro, venga a caminar, venga a ver que esto no es cuento. Ese hombre miró, hermano, muchas cosas que los demás no habían visto. Pedro estaba incluido en el círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Jacobo y Juan, los tres estaban bien cerca de nuestro Señor. Pero mire lo que dice el versículo 16. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. En otras palabras, Pedro le está diciendo a Jesús: nosotros sabemos, nosotros creemos que tú eres el Mesías, aquel que todos han estado esperando desde la antigüedad. Porque todos sabían, hermano, los profetas sabían que venía un Mesías, que venía un Salvador. Nosotros también sabemos que hay un Salvador de nuestras almas y se llama Jesucristo. Hay gente que vive mal, el alcohólico, hermano, vive mal, dice: bueno, yo me voy a morir borracho porque mi padre murió con cirrosis, murió con el hígado cocinado y yo también voy a morir así. Mentira. Cristo puede cambiar las vidas. Cristo puede sanar de cirrosis. Cristo puede romper las cadenas. Cristo puede libertar al más vil pecador. Cristo puede perdonar todos los pecados que el hombre haya cometido. Alabado sea el Señor. Pero el hombre tiene que tener claro quién es Jesús en realidad. Amén. La religión cree que Jesús vino para ponerlo en una cruz y tenerlo ahí colgado. Hay otros que creen que Jesús vino pero para celebrar Semana Santa, y en Semana Santa no se come pescado, pero después una vida lleno de tanto pecado. Una vida lleno, hermano, de tanto pecado, de tanto desorden. Una vida, hermano, desagradando a Dios y creyendo que
por un día, por jueves y viernes santo, hacer fanesca, y a eso lo tiene bien con el Señor. Mire usted, bendito sea Dios. Pedro le está diciendo, en otras palabras, a nuestro Señor Jesucristo: tú eres el Dios encarnado que dice los evangelios. A Jesús se le llama, ¿cómo se le llama a Jesús? Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya el Hijo de Dios, ya el Salvador estaba en medio del pueblo judío, pero dice la Biblia, San Juan capítulo 1, hermanos, versículo 10, que dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 1, versículo 10, que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mire lo que dice el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mire, Jesucristo, hermano, está recibiendo de los labios del portavoz de todos los discípulos, de los apóstoles de Jesucristo. ¿Qué le está diciendo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. Hay gente que se refiere a Jesús y hay gente que dice: no, es que yo le pido al flaco. ¿Sí o no? ¿He escuchado? Sobre todo los costeños, hermano. Los costeños son medios atrevidos. No, es que no, yo con el rubio. No, yo con el rubio ya yo me encargo, hermano. Hay otros que no, yo con el de barba, hermano. Mire, ¿qué dice el apóstol Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay otro que dice: no, el hijo del carpintero. No, como dijo Nicodemo: Rabí, sabemos que vienes del cielo, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Pero Nicodemo no le está diciendo a Jesús que Él es el Mesías. Nicodemo no le está diciendo a Jesús: tú eres el Salvador. Ya me encontré contigo por tanto tiempo, te he buscado, pero ya te encontré. No. Jesús, mirando a Nicodemo, ¿qué le dice? Es necesario que nazcas de nuevo. Lo está mirando Jesús, conociendo a Nicodemo, hermano. Jesús tuvo que confrontar a Nicodemo. El ser humano tiene que ser confrontado, hermano, por la palabra de Dios, por la predicación del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Jesús, si Jesús es nuestro Salvador, hermano, nosotros tenemos que dejarnos ayudar por Jesús. Alabado sea el Señor. Pero mire, en base a la respuesta que le da Pedro, ahora Jesús comienza a enseñar. Mire lo que dice el versículo 17, que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús a Pedro, porque Pedro fue el que respondió en señal, hermanos, de todos los discípulos, que dice: bienaventurado eres, Simón. La palabra bienaventurado es dichoso. Bienaventurado quiere decir 3 veces feliz. Mire cómo le responde Jesús a Pedro, pero hay una parte en el versículo 18 a la que yo quiero llegar. Mire lo que dice: bienaventurado eres. Es dichoso y es feliz el hombre que se da cuenta en realidad quién es Jesucristo. Pero, hermano, nadie en su carnalidad, en su naturaleza humana, va a reconocer a Jesucristo como Dios. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
en los cielos. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede, hermano, nadie puede decir, el satanista, el que está poseído por demonios, no puede decir Jesús es mi Señor, porque está siendo poseído por fuerzas malignas, demoníacas. Que el Señor lo reprenda, porque hay gente que dice, sí, es verdad, yo necesito ayuda. Hay gente, conocí a una persona que desde pequeño estaba en la iglesia, venía, escuchaba el evangelio, pero ahora por problemas de alcoholismo se va a meter a los alcohólicos anónimos. ¿Cómo lo puede ver usted? Una persona que conoce el evangelio o no sabe que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene poder para cambiarlo, o simplemente quiere vivir o quiere combatir esa adicción, pero quiere seguir viviendo en su pecado. Hermano, aquel que viene a buscar a Jesús, aquel que se quiere refugiar en el Señor, tiene que abandonar su pecado. Tiene que buscar a Dios de todo su corazón. Tiene que invertir tiempo, porque Dios no es que tiene una varita y le dice, a ver, ¿qué quieres dejar? Quiero dejar el alcohol. A ver, ¡ting! Ya está, fuera alcohol. ¿Qué problema tienes? Drogadicción, toma tu varita o toma tu varazo. No importa que me peguen en la oreja, pero que me quite la drogadicción. Hay gente, hermano, que puede con terapias y con clínicas de rehabilitación, puede dejar el alcoholismo, la drogadicción, pero eso no quiere decir que el hombre ha cambiado. Pero cuando el hombre reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el enviado del cielo para romper las cadenas que atan al hombre en su pecado, hermano, cuando el hombre cree y confía en Dios de todo su corazón, Dios lo va a libertar. Porque dice la palabra de Dios, amados hermanos, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas de pecado generacionales. No importa si el padre brujo dedicó a su niño desde pequeño, se lo entregó al diablo y a los demonios. Cuando Cristo llega, Cristo lo liberta. Cristo le rompe las cadenas. Cristo transforma la vida del más vil pecador. Pero el hombre tiene que vivir como manda la palabra de Dios. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire lo que dice la palabra de Dios. Volvamos a leer la respuesta de Pedro hacia nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. No, tú no eres Elías, tampoco eres Juan el Bautista, tú tampoco eres Jeremías, tampoco eres ningún profeta, aunque Jesús era profeta, ¿sí o no? ¿Era profeta o no era profeta? Era profeta. Pero hermano, mire, Jesús era más que profeta, Jesús era más que un maestro, Jesús es el Mesías, aquel que los profetas, hermano, anunciaron por siglos, aquel que muchos lo esperaron. Entonces el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro y a todos sus discípulos? Lo que Jesús le está diciendo a ellos, lo que han respondido y lo que ustedes creen, no son méritos humanos. No es su conocimiento, no es su preparación. Ha sido el Dios Todopoderoso el que les ha mostrado, el que ha abierto su entendimiento para que ustedes no solamente vean, sino que ahora crean. Amén, hermano. Si nosotros no, viendo lo que miramos, nosotros no creemos,
nosotros estamos mal y vamos a caer en un pecado muy terrible que la Biblia enseña. Mire lo que dice San Juan, voy a hacer un paréntesis, San Juan capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo se pierde el alma del ser humano? Cuando no cree. No, yo no creo, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, yo estoy bien con mi religión, yo creo en el karma, yo creo en el yoga, en el desdoblamiento, en la cosmología, y la gente cree en tantas cosas. Pero mire lo que dice el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso Jesús les pregunta: y ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Mire lo que dice 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, aquí está nuestro Señor Jesucristo enseñando, confrontando, afirmando el corazón de sus discípulos. Jesús le está diciendo a Pedro y a los que con él caminaban, ¿qué le está diciendo? Lo que ustedes ahora saben, no lo saben por su propia cuenta, sino que ha sido Dios quien se lo ha revelado. Qué tremendo, hermanos, lo que nosotros estamos conociendo. Dios nos está dando a conocer a nosotros muchas cosas. Y nosotros pudiéramos ser, como dice el apóstol Pablo, pudiéramos ser ya maestros, poder enseñar, hermano, no por lo que alguien nos dijo, sino que ahora tenemos nosotros bases bíblicas. No es que la Biblia dice en tal parte, en el libro tal, en el capítulo tal, en el versículo tal dice. A ver, ¿dónde dice? A ver, saque. Y usted lo comienza a llevar por la palabra. ¿Tiene Biblia? Sí, sí tengo mi Biblia latinoamericana. Entonces lee la latinoamericana. No, yo tengo en mi Biblia los testigos de Jehová. Léalo. No, yo tengo en mi libro Mormón. Ah, no, pues el Mormón no habla, hermano, lo que dice la Biblia. Porque para ellos, listo, la Biblia no es un complemento nada más. La Biblia es para trancar la puerta, la Biblia es para otras cosas, pero para ellos es su libro Mormón. Pero para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Sin importar, hermano, cuál sea la traducción, todas nos van a llevar a la verdad, que es Jesucristo. Todos nos van a hablar de ¿quién? De un Dios todopoderoso. Ahora nosotros, Cristo vive para siempre. Ahora nosotros podemos ver esta preguntita, donde Jesús dice, esta roca. Y desde aquí se agarra la Iglesia Católica para decir que la religión que fundó Jesús es la católica. No, es que son los protestantes, aparecieron por el 1500, por ahí aparecieron. No, nuestra iglesia es la verdadera, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo. ¿Con qué autoridad estaba diciendo Jesús? Con la autoridad, hermano, que se le había dado en el cielo. Dice la palabra de Dios de Jesús, amén, que Él es príncipe de paz, Dios consolador. Dice el libro de Isaías. Ahora, mire lo que le dice lo que le dice Jesús
a Pedro y a todos los que con él estaban. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro en griego, hermano, es Petros. Y Petros significa una pequeña roca. Usted y yo tenemos que entender que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Fue un instrumento que Dios usó, hermano, sea Pedro, sea Pablo y el resto de los apóstoles. Como Dios viene usando a cada pastor, a cada hermano, por más conocimiento, por más años que tenga, o así sea un hermano que recién se ha convertido. Todos tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Mire lo que le dice, que tú eres Pedro, Petros, que significa una pequeña roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ahí está claro, pastor. De repente alguien que encuentre el video podrá, ¿qué? Perdóneme la expresión, qué bruto ese hombre. Ahí está diciendo la Biblia que Pedro es la roca, es la iglesia. Pedro es aquel que Jesús le encargó. Muy bien, Pedro, tú eres el principal de la iglesia, y es la iglesia católica, pastor. Mire, vamos a entender lo que Jesús le está diciendo a Pedro y se está plasmando en las Escrituras. Y sobre esta roca, ¿qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Está usando la afirmación y la respuesta del apóstol Pedro para poder enseñar, hermanos. Miren lo que dice. ¿Cuál era la respuesta que Pedro dio? Tú eres el Cristo. No le está diciendo, ¿sabe qué? Muy bien, desde este mismo momento, don Pedro, don Petros, desde este mismo momento a usted lo establezco como papa. Porque eso enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que el primer papa fue el apóstol Pedro. Y desde Pedro comienzan a salir los papas. Hasta ahora, este papa que hay de origen, que fue misionero, que estuvo en el Perú, este Papa León. Pero hermano, eso no está diciendo la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué bases tiene usted? Vaya, estudie un poco de historia. Vaya usted y, hermano, comience a investigar. ¿En qué año sale el primer papa? Cuando, si Jesús murió, ya digamos, mientras Jesús estaba vivo, todavía Pedro no podía ser papa. Pero una vez que murió, Jesús resucitó, ya Pedro por el año 60, por el año 70 ya fue el papa. Jesús no está diciendo, hermano, tú vas a ser el papa, a ti te voy a revestir de autoridad y de poder. No. Ya Jesucristo le había dado autoridad y poder a sus discípulos. Bendito sea el Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Gloria sea al Señor. Mire lo que dice, no pierda San Mateo, pero mire lo que dice San Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No dice, y estas señales les van a seguir a ustedes 12 nada más. 12 y los 70, ya muy bien. 12 más 70, 82, ¿verdad? ¿Sí o no? 12 más 70, 82. Muy bien, solamente a los 82 les voy a dar poder. No, hermano. Jesús dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Usted cree en su nombre? Amén. No, yo creo en el nombre de la iglesia, hermano. Tenemos que creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre que es sobre todo nombre. En el nombre en el cual se van los demonios. En el nombre sobre el cual los enfermos son sanados. Donde los muertos resucitan, hermano. Donde aquel que es atormentado por demonios queda libre. Mire lo que dice. En mi nombre echarán fuera demonios.
y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, esas son las señales que da Jesucristo nuestro Señor a todo aquel que cree en su nombre. No le está dando solamente a Pedro o a los discípulos. Mire lo que dice la historia. Por el año 350 de nuestra era, porque el tiempo se divide, hermano, antes de Cristo, y cuando llega Cristo, después de Cristo. Y estamos viviendo en el tiempo después de Cristo. Por el año 350, el último emperador, Constantino, que algunos dicen que se convirtió al evangelio, que se hizo cristiano. Y desde ahí para adelante el evangelio, hermano, se ha vuelto un evangelio simplón. Se ha vuelto un evangelio barato. Se ha vuelto un evangelio sin pruebas, sin dificultades, porque la gente quiere ser cristiana abrazando su pecado. La gente quiere ser cristiana viviendo como se le antoja. La gente, hermano, cree que va a entrar al cielo como sea. No, ya Cristo pagó por mí, ya salvo siempre salvo, ya no importa cuánto mal haga, ya Cristo murió por mí. Mire usted, por el año 350, el emperador Constantino establece al primer papa. Y no es de que el primer papa fue, hermano, el apóstol Pedro. Por eso dice San Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la afirmación que hizo, sobre la verdad que salió de los labios de Pedro, representando a los discípulos, sobre esa verdad se iba a establecer la iglesia. Porque, hermano, para pertenecer a la iglesia de Jesús, nosotros tenemos que cortar con la mentira. Tenemos que dejar a un lado el cuento. Tenemos que dejar a un lado la vieja vida. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La gente lo va a mirar y va a decir, uy, qué tremendo. Ese no era el loco de la celda 8, de la celda 10. Yo lo conocí, pero ¿qué le ha pasado? Cristo lo ha cambiado. Ese no era drogadicto, no era un ladrón, no era un borracho, no era una mujer que andaba con uno y con otro. Sí, pero le predicaron el evangelio. Desde que anda con ese libro negro para arriba y para abajo, esa persona ha cambiado. Para esa persona todo es la Biblia. Y aun cuando hay algo indebido, cuando le dan un vuelto de más, dice, hey, usted no me puede dar ese vuelto porque yo le di de a 5 y usted me dando vuelto de 20. ¿Cómo? De 20. Perdóneme, hermano, aquel que tiene a Cristo es diferente. Mire lo que dice. Y sobre esta roca, ¿qué está diciendo Jesús? Hermano, Jesús se está refiriendo a Él mismo. ¿Quién es la roca? La roca inconmovible es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Mire lo que dice, no pierda San Mateo, pero mire lo que dice Primera de Pedro. Esta carta se le atribuye al apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice Pedro con su propio puño y con sus propios labios. ¿Qué dice? Primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia, primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva. Por eso, hermano, vengan pruebas, vengan dificultades, mientras nosotros nos agarremos del Señor, no nos van a separar de nuestro amor por Dios. La prueba, la necesidad, el problema, la enfermedad,
¿Qué tanto crees en Dios? Ya maldice a tu Dios, muérete ya. No, 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 no. Yo sé que mi Redentor vive. Y si Él ha permitido la enfermedad, Él tiene poder para sanarme. Y si Él está permitiendo que el enemigo me ataque, Él también echará fuera al enemigo. Pero sea que tenga o que no tenga, Dios sigue siendo Dios. Sea que estoy sano o sea que estoy enfermo, Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Cristo vive para siempre. Mire lo que dice la palabra de Dios. Acercándoos a Él, piedra viva. ¿Se acuerda que en el desierto había una peña que seguía al pueblo de Israel? ¿Sí o no? Había una peña, porque Moisés primeramente golpea la peña, brota agua y el pueblo de Israel toma agua. Ahora Dios le dice a Moisés: ordena que la roca brote agua. ¿Y qué hizo Moisés? En su enojo: ya estoy harto, esta gente me tiene cansada, ya estoy estresado. Para nuestro lenguaje actual, hermano, tal vez Moisés dijo: ya estoy estresado, estoy harto, ya me cansé estos sinvergüenza. Ahora van a ver que Dios está conmigo. ¡Pum! Golpeó la roca. ¿Y qué hizo la roca? Brotó agua. Pero Moisés había desobedecido a Dios, ¿sí o no? Porque solamente Moisés tenía que decirle: roca, señora roca, señor roca, necesitamos agua, danos agua. Mire, ¿qué dice? Piedra viva. Amén. Me siento solo, me siento triste. ¿Acaso que la roca inconmovible que es Cristo no se apiada de nosotros? ¿Acaso que viéndonos tantas cosas, hermano, con tantas cosas que le pasó a nuestro Señor y se mantuvo firme, acaso que Él nos está mirando y está diciendo: bueno, hijito, no te puedo ayudar? El enemigo dice que no te ayude, pues no te puede ayudar. No. Hay un tiempo donde Jesús va a intervenir, donde Jesús se va a manifestar. Ahora sí, diablo, vete de aquí, porque voy a socorrer a mi hijo, voy a socorrer a aquel que yo he perdonado, a aquel que yo he redimido, porque las oraciones de él, las lágrimas de ella han llegado a la presencia de Dios. Es tiempo de intervenir. Déjame los 5 minutos más, ni 1 minuto, ni medio segundo. Ahora recibe la ayuda, recibe la liberación. Cristo vive para siempre. Mire lo que dice: desechada ciertamente por los hombres. ¿Cuánta gente en los tiempos de Jesús lo rechazaban? ¿Qué le decían a Jesús? Este de acá, que yo soy, que tú eres ¿qué? El hijo de la fornicaria de tu madre. Tu madre era una cualquiera, hermano. Mire, rechazaban a Jesús. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Qué tremendo, qué maravilloso, hermano. Ahora el apóstol Pedro había tomado Isaías capítulo 28. Vamos para allá. Isaías capítulo 28, versículo 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Isaías 28, 16. Cristo vive para siempre. Isaías 28, 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, Jehová el Señor dice así. Eso no es palabra, hermano, del movimiento misionero mundial. No, ese loco que está ahí, está que le lava el cerebro y ellos de ahí van a blasfemar contra la iglesia, la religión que Jesús estableció. No, 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 no. Jesús no vino a establecer una religión. Jesucristo es
salvación, Jesucristo es transformación, Jesucristo es vida eterna, Jesucristo es consolación para todo aquel que está sufriendo y padeciendo. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Había sido probado en todas las áreas nuestro Señor Jesús. Hizo señales, milagros, prodigios. Vino el diablo, que el Señor lo reprenda, a tentar a Jesús en el desierto. A ver, si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe qué, diablo? Que el Señor te reprenda. A ti no te tengo que demostrar nada. Vinieron la generación mala y perversa a pedir señal. ¿Y qué dice la Biblia que dijo nuestro Señor Jesús? Esta generación mala y perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal ¿de quién? De Jonás, que Jesús iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar, así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días. Todo lo que Jesús había dicho se había cumplido. Mire lo que dice la palabra de Dios: piedra probada, ¿qué más dice? Angular, ¿qué más? Preciosa, de cimiento estable. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermano, que nuestra casa tiene que estar fundada sobre la roca, y la roca para nosotros es Cristo. Amén. Cristo vive para siempre. Venga lo que venga, pase lo que pase, hermano, esa roca no se va a partir. Así vengan problemas y dificultades, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sostener, Dios nos va a librar. Por eso que el cristiano, por más pruebas duras y difíciles que atraviese, hermano, el cristiano confía en Dios. El enemigo puede lanzar los ataques que sea. Ya Dios no te ama, ya Dios se ha olvidado de ti. Para ti no hay nada, para ti no hay esperanza. Pero uno, hermano, resiste en las promesas del Dios Todopoderoso. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Ándate, diablo, con tu cuento y con tu engaño, que a mí no me vas a mover. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice: de simiente estable, el que creyere no se apresure. Mire, hermano, nosotros podemos ver la palabra de Dios, cómo Pedro se está refiriendo a Jesús. No es Pedro, hermano, el fundador de la Iglesia Católica. Aquel que fundó la iglesia se llama Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que nosotros no podemos adorar a imágenes. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué se enseña? Porque la gente no estudia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que eso es plata. Bueno, si ponemos aquí un muñequito y la gente con su devoción me hizo el milagro, voy a ponerme la velita. ¿Ya? ¿Cuánto vale la velita? $1 la velita. Listo, muy bien. En la tienda vale 20, aquí, ya, pero por $1, eso no es nada. Listo, si me haces el milagrito, mira esta moneda que te voy a dar. Si me haces el milagrito, ya no te traigo monedas, te traigo billetes. Y se dieron cuenta que eso es un negocio. Entonces comenzaron a poner más muñecos y se siguen canonizando hombres y mujeres, hermano, los declaran santos. Cuando la palabra de Dios dice que mientras nosotros estemos vivos, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ya de muerto, hermano, ya no hay nada que hacer. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Es más, nuestro Señor, hermano, añadiendo, ¿qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
En los tiempos antiguos, una ciudad, primeramente, para que no le hagan daño, tenían que amurallarlo, poner muros. Aparte del muro, el muro tiene que ser, hermano, un muro alto, un muro firme, conciso, para protegerlos. Pero aparte de eso, lo que venían a atacar la gente, ¿qué era? La puerta, ¿sí o no? La puerta, hermano, tenía que ser una puerta alta, gruesa, que pueda tener sus cerrojos, que pueda, hermano, aguantar todo tipo de ataque. Porque sabían que si derribaban la puerta, hermano, ellos, la gente que estaba dentro de ese lugar, ya eran vencidas y conquistadas. Entonces, aunque el enemigo, aunque la fuerza del mal hacen ataque y oposición contra la iglesia, el vencedor, aquel que venció a la muerte, hermano, es aquel que le va a dar fortaleza y victoria a la iglesia. Por eso que la iglesia no es ninguna derrotada. Por eso que el diablo, para meterse con una iglesia que ora, con una iglesia que ayuna, con una iglesia que vigila, con una iglesia que ama la palabra de Dios, con una iglesia que se llena de la presencia de Dios, el enemigo tiene que pensarlo. Pero el diablo, cuando mira una iglesia, hermano, que no está buscando a Dios, que no está firme en la palabra de Dios, esa iglesia no le puede hacer resistencia. Ahora, la iglesia, hermano, aunque el enemigo ataque y el enemigo quiera destruir, quiere arrasar con la raza humana, aquí está la iglesia. Y mire lo que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque el Cristo de la gloria, el poderoso, el hermano, el Señor de señores, el Rey de reyes, está con la iglesia. Aunque el enemigo se tome barrios, aunque el enemigo se tome provincias, aunque el enemigo se tome países para quererlo destruir, está la iglesia para hacerle frente. Está la iglesia con la oración, está la iglesia con su poderoso capitán para decirle al perdido que hay esperanza en Cristo Jesús. Yo me voy a morir así. No. Si le abre las puertas de tu corazón para que entre Cristo, si abre la puerta o permites, como dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que quiere el Señor, entrar en el corazón de los hombres. Mire lo que dice la palabra de Dios: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. ¿En cuántos lugares, hermano, el enemigo se ríe, se burla? ¿Cuánta gente? Una persona me pregunta y me dice: ¿cómo puede ser que hay personas que no están bien? ¿Y cómo puede ser que sus pastores les permiten ir a aconsejar? Le digo: ahora, el problema está en el pastorado, porque no organiza y no enseña. Hermano, nosotros enseñamos la palabra. Ahora le digo: ¿y si se manifestara un demonio? ¿Quién los va a ayudar a esas personas? Porque, hermano, los demonios buscan poseer cuerpos, ¿o no? En el hato de cerdos, cuando Jesús libertó al endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno, hermano, los demonios lo dijeron: bueno, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? No era su tiempo. Jesús todavía tenía, hermano, que ir a la cruz, morir. Todavía la iglesia tenía que pasar tiempo aquí en la tierra. Todavía no se ha cumplido el tiempo de que la iglesia salga de la tierra, de este mundo. Ahora los demonios piden, dice: déjanos ir a los hatos, déjanos ir a ese montón de cerdos, déjanos. Los demonios, los cerdos no pudieron soportar la presencia de los demonios. ¿Y qué dice la Biblia? Que los cerdos, hermano, cada uno se lanzó
Se lanzó, terminaron ahogados porque no podían soportar la presencia demoníaca. Ahora le decía a esta persona, y al rato que los demonios salgan de sus cuerpos y se metan en los cuerpos de las personas que están yendo, ¿qué va a pasar con el pastor? ¿Qué va a suceder, hermano, con el escándalo que se viene contra la iglesia? Mire lo que dice la palabra de Dios. Y sobre esta roca, sobre Jesucristo, nuestro Salvador, Él es el fundador de la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Cuándo aparece la iglesia, hermano? Jesucristo todavía tenía que ir al monte de la calavera, tenía que morir, iba a resucitar el tercer día. Ahora dice la palabra de Dios que por 10 días Jesús se le apareció a 500 a la misma vez, y cuando llegó el día del Pentecostés, allí nació la iglesia. Ahí aparece la iglesia con la presencia del Espíritu Santo sobre la vida de cada creyente. Aquellos que dicen, no, es que los evangélicos aparecen por el año 1500. ¿Dónde dice la Biblia? La gente podrá decir lo que quiera, pero hermano, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Cristo vive para siempre. Amén. Hermano, ahora nosotros vamos a ver, mira lo que dice el versículo 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús no le está diciendo solamente a Pedro. ¿Sabe qué? Porque a nosotros no nos han hecho creer. ¿Y cuántos hemos tenido hasta, hermano, la estatua de Pedro? ¿Sí o no? Y a Pedro, ¿cómo lo pintan? Sea estampa, sea estatua. A Pedro le entregan. Muestra, Pedro, ¿qué muestra? La llave. Esa es la llave que Jesús me ha dado. Yo tengo las llaves del cielo, hermano. Tenemos que entender nosotros lo que dice la palabra de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús está hablando y mencionando aquí, ¿a quién? A la iglesia. Antes no se menciona a la iglesia. Jesús recién en San Mateo 16 menciona a la iglesia. Pero mire, amados hermanos, cuando la Biblia está refiriéndose a las llaves, es un distintivo de autoridad, como lo leíamos en San Mateo, en San Marcos, ¿verdad? Cristo vive para siempre. La autoridad que Jesús le iba a dar, hermano, a la iglesia. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Alabado sea el Señor. Vamos desde el versículo 16. San Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, la palabra de Dios nos va a traer seguridad. La palabra de Dios nos va a dar fortaleza. La palabra de Dios, hermano, nos va a llenar de fe. Qué tremendo que Dios hable a nuestras vidas. Que Dios, hermano, pueda darnos experiencias con Él. Esas experiencias van a afirmar nuestro corazón. Mire lo que dice, versículo 18. Ahora Jesús, refiriéndose a sus discípulos, ¿qué le dice? Toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tenía poder, hermano. Dice la palabra de Dios que si Jesús quería, podía pedir una legión de ángeles que vengan, lo rescaten, se lo lleven, que lo libren de todo peligro. Vino en el monte de la transfiguración, apareció. ¿Quién apareció?
Apareció Moisés. ¿Y quién más apareció? Y el profeta Elías. Y en el monte de la transfiguración vinieron, hermano. Jesús fue fortalecido porque lo que se le venía a Jesús era duro. Humanamente no lo iba a resistir, pero Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre de ayuno. Jesús era un hombre que vigilaba. Por las mañanas, por el día, predicaba, hacía milagros. Por la noche se iba a orar, se separaba, se iba a un monte, se iba a vigilar. Pero hermano, Jesús en todo tiempo estaba buscando a Dios. Cristo vive para siempre. Y mire lo que dice el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Jesús, cuando le está diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, hermano, lo que Jesús está diciendo, la autoridad y el poder que me han dado a mí, yo se lo voy a dar, y no solamente a los 12, no solamente a Pedro, sino a todo aquel que reciba, hermano, que haga la misma confesión que hizo Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso que cuando una persona se convierte a Cristo, hermano, el hombre que no podía dejar el alcoholismo, por el poder de Dios es librado del alcoholismo. Cuando el hombre que estaba atado en la masturbación, en la pornografía, en la prostitución, en el homosexualismo, hermano, cuando llega a Cristo, Cristo lo liberta, Cristo lo cambia, Cristo lo transforma, porque Él lo ha dicho con sus propios labios. Tú eres el Hijo de Dios, te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Y cuando viene el pecado y cuando viene la tentación a querer arrastrar nuevamente a ese hombre, esa mujer, a quererlo apresar nuevamente, ese hombre con la autoridad y el poder de Dios le dice al diablo, le dice al pecado: vete, diablo, vete, Satanás, vete, tentación, porque Cristo me ha libertado. Ya no necesito tus algarrobas, ya no necesito la basura que antes me daba, porque ahora Dios me ha dado poder, porque no puedo traicionar a aquel que me ha amado tanto, aquel que me ha libertado, aquel que ha entregado su vida por mí. Cristo vive para siempre. Alabado sea el Señor. Qué hermoso es, hermano, poder entender lo que dice la palabra de Dios. No lo que venga alguien a decirnos, hermano, no, es que yo creo, a mí me parece, mira esto, es que he recibido una nueva revelación. Hermano, todo lo que tenemos que saber ya está escrito. Tenemos que darnos el tiempo para poder estudiar. Voy a ir terminando. Mire lo que dice. ¿Qué más dice el versículo? Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay algunos, hermano, que enseñan sobre el poder de atar y de desatar. Yo desato bendición sobre tu vida. Yo te bendigo. A ver, váyase para allá, charlatán. ¿Quién eres tú para que me bendigas si el que bendice es Dios? Amén. Mire, hermano, estas enseñanzas raras están de moda en tantas iglesias. Queremos entender lo que Jesús le dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que cuando nosotros predicamos es como desatar la palabra de Dios en la tierra. No hay poder más grande que el poder de la palabra. Por eso que la orden en San Mateo 28, 19 es ir y predicar el evangelio.
Hay que anunciar la palabra de Dios, hermano, porque cuando nosotros predicamos, nosotros estamos dando la palabra. El diablo, que el Señor lo reprenda, por eso quiere silenciar a la iglesia. Por eso que el diablo siempre ha atacado a la iglesia. Le pone carga, le pone problemas, le pone enfermedad, le pone sueño, le pone necesidad, le pone acusación. ¿Para qué? Para que el hombre no predique la palabra. Una persona me decía, ¿sabe qué? Ya no voy a predicar el evangelio, porque cada vez que predico el evangelio, yo no sé qué le pasa a mi mujer, pero mi mujer se pone insoportable. El diablo, a través de mi mujer, cómo me ataca, cómo me hace problemas. Le digo, si tú no predicas la palabra, tú eres un cobarde. Y la Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Hermano, la iglesia tiene que predicar el evangelio. Cristo quiere visitar al hombre. Cristo quiere transformar hogares. Cristo quiere libertar al mal vil pecador. Cristo quiere dar la salvación que el hombre tanto anhela y tanto desea. Esa persona que desde pequeño venía a la iglesia, hermano, mire, yéndose a meter a los alcohólicos anónimos, porque, hermano, ¿cuál es la lucha y la batalla del alcohólico anónimo? 24 horas sin una gota de alcohol. Pero el alcohólico anónimo puede hablar malas palabras. El alcohólico anónimo puede ir a bordeles, a prostíbulos. El alcohólico anónimo puede robar, puede mentir. El alcohólico anónimo puede ser lo que sea. Pero su única victoria, 24 horas sin alcohol. Hermano, pero cuando Cristo llega, Cristo nos quita el alcohol, Cristo nos quita las drogas, Cristo nos cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de comportarnos. Cristo es poderoso, no solamente para quitarle una cosa, sino para quitarle todo lo que a Él no le agrada. Alabado sea el Señor. ¿Por qué irse a meter a una clínica de rehabilitación? ¿Por qué no meterse, hermano, 3 días de ayuno sin comer? Ayuno y vigilia. Ahí hasta el diablo más fuerte, hermano, hasta el demonio más fuerte se tiene que ir. Porque mientras la carne se retuerza de deseo de pecado, el espíritu se comienza a fortalecer. Mire lo que dice la palabra de Dios: y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si nosotros predicamos, hermano, es como que si nosotros desatamos en la tierra el poder de Dios, porque la palabra es dinamita, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree en el Señor. Porque para muchos el evangelio puede ser locura, pero para nosotros que hemos experimentado el poder de Dios, hermano, no podemos callarnos. Hay que dar la palabra, hay que decirle sea quien sea, hermano, llámese pastor, líder de cualquier iglesia, de cualquier religión, hay que decirle lo que dice la Biblia. Eso no dice la Biblia, eso no enseña la palabra de Dios, eso no dijo Jesús. Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que Él era Cristo, que Él era Jesús, el Cristo. Porque el tiempo para que se manifieste en realidad quién era Jesús, hermano, todavía no había llegado. Porque todavía Jesús tenía que predicar en muchos lugares, porque la gente tenía que experimentar el poder de Dios. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, vamos a orar. Cristo vive para siempre. Por eso que el enemigo, que el Señor lo reprenda, quiere tener al cristiano con la boca callada. Y no solamente con la boca callada, lo quiere tener con sus redes sociales silenciadas. Por eso que hay muchos, hermanos, que no predican, no ponen un versículo, no ponen una prédica en sus muros. ¿Qué miedo tiene? ¿Qué vergüenza tiene? ¿Qué quiere? ¿Que le conozcan como qué? Hermano,
los que somos de Cristo tenemos que dar la palabra de Dios. Los que somos de Dios, si esta palabra nos ha ayudado, si esta palabra ha sido poderosa, ¿por qué no decirle a la familia: hey, hay un Dios que te está ayudando, hay un Dios que te está sosteniendo, hay un Dios que te puede ayudar, que te puede cambiar? Vamos a orar. Si usted quiere pasar aquí al altar, venga. Tal vez usted está teniendo ataques terribles, tal vez está pasando momentos duros, momentos difíciles, pero ¿por qué no le dice al Señor? Tal vez usted está como esa persona: no, es que ya no voy a predicar, porque cada vez que predico el diablo se me levanta. ¿Y qué quiere? Si el diablo está furioso con usted por predicar el evangelio, si usted no predica el evangelio, usted no es amenaza para el diablo. Si usted no testifica del poder de Dios, usted no está anunciando el reino de los cielos, porque la gente incrédula está esperando señal, está esperando, hermano. Si tú eres Dios, si tú existes, a ver, háblame. Y Dios le está diciendo: fulano, quiero que hables, testifícale. No, es que yo no puedo, es que yo no sé hablar, es que yo no sé predicar, es que yo ya me olvidé cómo se hace, es que yo ya me olvidé. No te puedes olvidar, solamente abre tu boca, porque el Dios del cielo va a poner las palabras en tus labios. No necesitas preguntarle a nadie lo que está pasando, porque el Dios del cielo te va a decir: dile que está pasando esto, predica de esto, porque eso es lo que está pasando esta persona. Pero ese hombre, esa mujer que reciba la palabra, va a decir con sus propios labios: ¿y quién eres tú? ¿Y quién te ha contado mi vida? ¿Que eres brujo? ¿Que eres vidente? No, yo no soy brujo, tampoco soy vidente. Yo soy un hijo de Dios, y el Espíritu Santo me ha dicho que te diga esto. ¿Y quién eres tú que me has hablado toda mi vida? Ha sido Dios que te está hablando. Cristo te ama, Cristo te puede cambiar, Cristo te puede perdonar. Deja el pecado, deja tu maldad, arrepiéntete, porque Cristo viene pronto. Iglesia, predica. Iglesia, no te calles. Usa el Facebook, usa tus redes sociales para poder compartir prédicas, porque de esa manera Dios va a libertar, Dios va a romper cadenas, Dios va a usar un texto bíblico, una alabanza, para decirle a aquel que está pasando problemas y dificultades: yo te amo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios dirá a aquel que esté pasando pruebas, dificultades: no te rindas, no dejes de orar, no dejes de clamar por tu familia, porque el enemigo los quiere destruir. Pero yo estoy escuchando, yo estoy moviendo mi mano, yo he pedido que guarden a tu ser querido, porque yo lo voy a salvar, porque yo te amo, porque me agrada la vida que estás llevando. Padre amado y buen Dios, tú eres el Todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a desechar cualquier enseñanza errada y equivocada. Ayúdanos a afirmar nuestra vida y nuestro corazón en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiar cada vez más tu palabra. Ayúdanos, Padre eterno, a seguir firmes mientras estemos parados en la roca que es Cristo, mientras obedezcamos y vivamos en santidad. El enemigo no te va a hacer daño, porque mayor es aquel que está contigo que aquel que está en el cielo. Padre eterno, te damos gracias. Mira a cada hermano, mira a cada hermana que ha podido pasar aquí al altar. Te pedimos que tú los ayudes, Señor. Mueve tu mano poderosa, socórrelo, Señor. Mira a cada hermano, mira a cada amigo
que nos está escuchando a través de estos medios, visítalo, ayúdalo, fortalécelo, Señor. Dale tu palabra, esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que salta para vida eterna. Aquel que está debilitado, recibe fortaleza. Aquel que está desanimado, recupera los ánimos, porque Cristo viene pronto. Porque pronto miraremos la mano poderosa de Dios. Padre, te damos gracias. A ti sea toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compártelo. Desata esta palabra, suelta esta palabra que te ha libertado a ti, quiere libertar a otros, pero es nuestra responsabilidad poderla compartir. No te dé vergüenza, no te dé miedo. Dios hará lo que tenga que hacer. Amén. Si Cristo no ha venido, nos volveremos a encontrar mañana miércoles. No transmitimos ni miércoles ni viernes porque enseñamos la doctrina bíblica. Amén. Pero el día jueves estaremos en vivo, si Cristo no ha venido, 6:30 de la tarde. Dios le bendiga, Dios les guarde.